Bueno, vamos ahora a la segunda parte donde ya, más que hablar de la idea de la computadora cuántica, el procesamiento de información, la idea de cómo se controlan los sistemas cuánticos, se me olvidó mencionarles que, por ejemplo, desde el punto de vista experimental, en la parte de control, este, lo que se hace actualmente es que con sistemas, por ejemplo, de campos electromagnéticos o luz, que incide sobre una estructura atómica que se quiere controlar, lo que se hace es se manda luz con las frecuencias adecuadas para que haya transiciones y una vez que ya hace ese efecto en la molécula, en lo que tiene, se tienen los detectores ópticos para ver las susceptibilidades eléctricas o lo que sea, y en base a la información de las susceptibilidades eléctricas, lo que hacen es que condicionan los elementos o los parámetros del experimento para cambiarlos de tal forma que de acuerdo a lo que están recibiendo, obtienen información óptica que la usan para generar un nuevo pulso con una estructura diferente para que eventualmente el estado cuántico se vaya haciendo, ¿no? Entonces eso es como una especie de control en tiempo real. Se incide sobre la muestra, se ve la respuesta óptica, en base a la respuesta óptica se hace un cálculo en términos de cómo se deben de modificar los parámetros del láser, las frecuencias, las amplitudes o inclusive las fases para que vuelvan a incidir y eventualmente logran de esa manera controlar atómicamente esas estructuras, ¿no? Ese es el mismo tipo de sistemas de control que se utilizan actualmente en una computadora cuántica. Es decir, lo que se hace es que por ejemplo, la IBM en su computadora cuántica tiene una cosa que es lo que se llama el manejo de pulsos. O sea, si uno ya se va a la parte óptica de cómo manipular los estados electrónicos, en este caso los estados del uno y el 0, con un láser, ya ahora hay una manera donde ustedes, el usuario puede programar el láser, la envolvente, todo lo demás, para poder lograr que el sistema cuántico se vaya a un estado en particular. Ese es el tipo de control que tienen actualmente las computadoras cuánticas. Es un control basado en, mandan la luz, ven un poquito qué pasa, entonces eventualmente ajustan para lograr las compuertas que se tienen. Pero una vez que ya se sabe cuál es la estructura de control, pues esa la utilizan y es la que normalmente, rutinariamente tienen que estar haciendo para hacer una compuerta como una fase o lo que sea. Cuando la gente quiere usar ya ese nivel de control de los qubits, pues entonces ya, de acuerdo al problema particular o específico, se hace lo que se llama el tailor-made de los láseres y los pulsos para que el sistema cuántico que ustedes están modelando, no me acuerdo cómo se llama ese, se llama Plate, una cosa así, IBM Plate, que es la posibilidad de que uno pueda manejar los pulsos de manera directa sobre esos qubits. La siguiente parte es que, ¿qué le da la ventaja a las famosas tecnologías cuánticas en términos de usarse para ser mejores sensores, tener mejor procesamiento, procesar mejor las imágenes? Pues lo que se llama la cuantunez en inglés, que siempre me ha costado trabajo ver cuál es la traducción, ¿no? Cuanticidad o qué tan cuántico es. Yo le uso la palabra mejor que no clásico, la no clasicidad inherente. Entonces, esa no clasicidad es lo que intrínsecamente podemos decir que da como origen que todas las tecnologías basadas en esa no clasicidad y que la exploten, le pueda dar una ventaja para hacer un mejor sensor, un mejor encriptamiento, eh, un mejor procesamiento, etcétera. Todo lo que de alguna manera tiene que ver, una mejor comunicación, etcétera, una mejor medición de las cantidades como el tiempo, ¿no? En el caso de los relojes atómicos, y está basada en una cosa que es la nanoclasicidad. Uno de los elementos que da el origen a la no clasicidad, que lo distingue claramente de la, no de la clasicidad, es lo que se conoce como correlaciones cuánticas, ¿no? O discordia cuántica, que es una nueva estructura que no viene de correlaciones cuánticas, sino viene de una relación intrínseca entre los dos subsistemas en términos de un elemento nuevo que es la información cuántica que comparten, ¿no? Esa correlaciones cuánticas y discordias pues se estudian en distintos contextos, dependiendo de la comunidad de óptica, pues la parte de luz, fotones agregados, fotones individuales, etcétera, y se estudian esas correlaciones y esas propiedades de discordia.
En el caso de nanoestructuras, pues en sistemas como puntos cuánticos artificiales, eh, grafeno o lo que sea, también se estudian sus propiedades. Y para sorpresa de nosotros, la tecnología, sobre todo la de técnicas de óptica ultra rápida para poder hacer excitaciones, ¿no? Con láseres ultra rápidos donde se pueden mover las frecuencias, ha logrado estar haciendo excitaciones al nivel del dominio cuántico y se ha podido ver que en ciertos sistemas biológicos, como por ejemplo unas bacterias del azufre, que voy a platicar un poquito de ellas, se obtienen que existen correlaciones cuánticas a la escala macroscópica que hace que estén, que todavía no se ha demostrado, y estén al mismo nivel o estén presentes en los términos, por ejemplo, de la fotosíntesis, de que la energía fotónica se traduce desde la energía de luz a un ciclo de reacción para poder lograr una transformación química, ¿no? Y poder entonces tener ahí un reactivo que pueda ser útil este caso. En este caso, el que se ha estudiado muy fuertemente son unas bacterias del azufre, ¿no? Con estas técnicas ultra rápidas, entonces tiene mucha evidencia experimental y también se estudia teóricamente esos modelos como lo que se conoce como modelos de colectores de luz, ¿no? Entonces, aquí les voy a platicar así rápidamente el contexto, ¿no? En esto, pues hay profesores de aquí de mi departamento, Francisco en la parte de óptica, pues que fue el área que él desarrolló fuertemente en el doctorado, ¿verdad? Y otro estudiante, Moisés Chávez, a él le interesó el área de la biología cuántica, ¿no? Entonces, estudiamos ahí aspectos de biología en estas bacterias del azufre y este tipo de correlaciones, ¿no? Para poder ver su efecto en este tipo de sistemas. Y los otros colaboradores tienen que ver con aspectos de estudio de correlaciones cuánticas en sistemas como un sistema nanoelectromecánico, es decir, un sistema que tiene electrones confinados, pero también tiene la posibilidad de tener osciladores que están a la escala nanoscópica y por lo tanto son cuantificados. Entonces, voy a platicar un poquito de ellos. Entonces, ya platiqué la vez pasada de los QBs, ¿no? Etcétera, de las compuertas. Yo no me voy a poner aquí. Aquí voy a meterme un poquito en unos elementos importantes como es la información de feature, que también tiene su contraparte clásica, entrelazamiento, discordia, un poquito las definiciones así para que nos den el feeling de lo que está pasando. Y una cosa muy importante que es el área que de alguna manera eh, yo he tratado de estudiar en los últimos años, explícitamente en los contextos de los sistemas físicos, tanto luz como ópticas, como biologías, o como de materiales, que es cómo se relacionan las observables, en este caso, por ejemplo, una susceptibilidad óptica o lo que sea, y las medidas que uno puede hacer con las correlaciones o la no clasicidad inherente al sistema. ¿Sí? Y uno de los trabajos que hemos hecho fuertemente es este concepto de la información de feature cuántica y cómo poder a través de susceptibilidades ópticas o susceptibilidades eléctricas o en general todas las susceptibilidades que ustedes se puedan imaginar en el régimen de la respuesta lineal, poder relacionar a tener una fórmula general para obtener la información de feature tipo Discord, en el sentido es una información más allá de entrelazamiento, y cómo se optimiza esa información para que esa sea un cuantificador de la no clasicidad y cómo obtenerla a través de la susceptibilidad. Y les voy a mostrar un ejemplo de un sistema de un gas de electrones que tiene interacción spin-órbita. El spin tiene grado de libertad 2, órbita pues tiene que ver con el momento que tiene la partícula en el material. Entonces es un sistema de 2 por D, que es uno de los que hemos platicado, y mostrar que a través de calcular una propiedad que se mide experimentalmente, yo puedo incidir cuál es la no clasicidad del sistema, y voy a hablar de ahí de un modelito nomás, ¿no? Les voy a hablar del sistema el optomecánico, el de luz ya lo platicó Francisco, nomás aquí voy a hacer un énfasis en relación a platicar un poquito de la idea de la discordia cuántica, ¿no? Francisco ya habló mucho sobre eso. Y lo que están haciendo actualmente algunos de mis estudiantes, que es las fases geométricas, es decir, la geometría de los sistemas cuánticos que ya se pueden medir experimentalmente y tiene un efecto también en la parte experimental, y cómo es la topología de ese material y cómo está relacionado con la no clasicidad inherente que se tiene en ese tipo de modelos, ¿no?
Como les mencionaba, los puntos cuánticos, ¿verdad? Son esas estructuras microscópicas que se hacen a través de confinar a lo largo de las distintas direcciones un gas de electrones y se produce como un pozo de potencial que tiene características muy, muy peculiares en términos de que se forma como un átomo artificial. Y pues hay distintas técnicas, la litografía, los sistemas que se autoorganizan y producen esto, y por los que son más controlables son esto, porque a través de compuertas, estas que están aquí a un lado, se puede controlar la carga que se tiene en el sistema. Entonces, estas cosas, a la hora de medir, por ejemplo, con una espectroscopía, mandar luz y hacer transición, y luego baja y luego recibir la luz, uno puede determinar los estados energéticos que se tienen ahí disponibles. Y les mencioné el caso del grafeno, que que es una estructura confinada, ¿verdad? Pero lo que se tiene abajo es una estructura de grafeno y también usarlo, dos de los estados que tienen ahí, este y este, por ejemplo, los más bajitos, usarlos como si fuera el, el, este, ¿cómo se llama? El qubit, ¿no? El cero y el uno. ¿Ok? ¿Qué propiedades tienen los sistemas compuestos? Ya la platiqué también un poquito de la idea, y la idea de estos estados, por ejemplo, si fuera spin, ceros, spin arriba, arriba, más abajo, abajo. Uno que es muy intuitivo y que lo podemos entender rápidamente, por ejemplo, es el átomo de helio, que tiene dos electrones. Cuando uno ve el estado base tiene un singlete, ¿no? El singlete es arriba, abajo, más abajo, menos abajo, arriba. Y los dos electrones están en el orbital S, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de un estado entrelazado que se forma de forma natural en la naturaleza, valga la redundancia, y no artificial en el sentido de esto. ¿Y qué características tiene? Que la phi no se puede expresar como una información de Alice, este es el QB de Alice y este es el QB de Bot, o sea, no se puede expresar aquí. La vez pasada lo expliqué en el sentido de que si quiero ponerlo de esta manera, la única forma de lograr el 0, 0 y el 1, 1 es que estos dos elementos se vayan a cero. Y si digo que alfa es igual a cero, este se va a ir, o si digo que delta se va a cero y este se va a ir, entonces no puedo lograr este. Entonces no hay manera de que este estado se genere a través de esto. ¿Eso qué quiere decir? Que el estado es no separable, y que quiere decir que tienen una propiedad que comparten intrínsecamente los dos subsistemas y que son indivisibles y tenemos que verlo como un ente único, ¿no? Y ese es el entrelazamiento, ¿no? Pero el entrelazamiento hay que entenderlo también, fíjense, si ustedes los ven, es una superposición. Entonces, el entrelazamiento es la superposición de estados compuestos que es no separable, es decir, que no lo puedo separar en el subsistema A y en el subsistema B. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Verdad? Es que si yo agarro un estado cuántico de ese tipo y mido, por ejemplo, ¿no? Y trato de medir cuál es la probabilidad de estar arriba o abajo el spin, pues se colapsa y automáticamente, por ejemplo, si mido cuál es la probabilidad de estar abajo, pues va a ser entonces el otro automáticamente queda ¿cómo se llama? En el spin abajo y está determinado. El colapso hace que inevitablemente el segundo observador tenga un estado bien definido, ¿no? De esto. Sin embargo, si mido arriba, pues también el otro va a medir arriba. La desventaja es que no se puede transmitir información porque van a medir igualmente 50% abajo en el segundo subsistema y 50% arriba. Entonces, no contradice la idea de transmitir información porque este fenómeno de colapso se puede suceder. Imagínense que tengo ahí dos pescadores, están en el mar cuántico, meten dos peces, ¿no? Uno se queda aquí, supongamos que esta otra parte fuera la luna, ¿no? Entonces, en el momento que hace la medición de su estado, dice, mi pez está en un estado en particular, el otro sin medir y sin saber qué pasa, va a saber automáticamente. Si está en la luna, también ahorita ya hay experimentos de tierra a un satélite que lanzó los chinos, ¿verdad? Y claramente este fenómeno de entrelazamiento es completamente, ¿cómo se dice? No hay manera de que el sistema haya mandado una señal para decir ya me mediste ni nada, es un proceso intrínsecamente no local, en el sentido de que el efecto de uno afecta a la otra región, aunque esté separada en el espacio, y ya se han hecho experimentos en términos de tal para saber que si existiera una señal para decirle al otro usuario, ya me mediste, entonces ponte en este estado, pues sería como 3 o 4 veces la velocidad de la luz. Por lo tanto, eso no es posible de acuerdo a la teoría de la relatividad, y entonces es un fenómeno que es intrínseco a esto. Entonces, el asunto es que no viola la relatividad porque no se transmite información, sigue siendo un dado, ¿no? O sea, si mide 0 o 1 de los dos subsistemas, vas a tener 50% de 0 y 1 del otro, entonces no tienes información. La única manera de obtener información es cuando
se usa un protocolo en el que le dices qué haces, y entonces sí puedes transmitir. Entonces el entrelazamiento tiene un uso importante en muchas áreas, en criptografía, en computación cuántica, teleportación, código superdenso, ¿verdad? De hecho, el entrelazamiento es una de las características que hace que, por ejemplo, el algoritmo de Shor, que te permite factorizar números grandes en términos polinomiales, sea posible, ¿no? Y eso se debe a que tener n qubits son 2 a la n superposiciones, e intrínsecamente tienen la posibilidad de tener un estado entrelazado, y la propiedad es entrelazada, y los periodos son los que me sirven para hacer el entrelazamiento. Entonces, ¿qué es la correlación cuántica, no? Y cómo la podemos ver. Entonces, fíjese, aquí tenemos la correlación cuántica medida como aspecto de no separabilidad y no localidad. Los objetos cuánticos están relacionados de una manera que no son accesibles clásicamente, es decir, como les mencionaba, tengo dos de los que están ahí. Esa es la forma más sencilla de verlo, dos sistemas acoplados. Sin embargo, en sistemas más grandototes, como por ejemplo los que se utilizan para sensores gravimétricos, no cuánticos, es un gas, ¿no? De iones ultrafríos, ¿no? Y ese gas forman una especie de condensado frío, y tienes un entrelazamiento no de dos, sino de todas las partículas. Entonces es más complejo el tipo de entrelazamiento. Y la idea es que la relación que guardan entre ellos se ve establecida a través del proceso de la medición, y a través de eso pues se hace esa famosa desigualdad de Bell, que se muestra para ver si realmente el fenómeno es local o no local. Entonces, las correlaciones, el entrelazamiento es uno que tiene que ver con la no separabilidad, como le acabo de mencionar, y generalmente eso está en las computadoras, etcétera, que es un recurso básico para cualquier modelo de circuito y computación cuántico, ¿no? Generalmente ese entrelazamiento se pierde a temperaturas altas. La IBM tiene escalas milikelvin, ¿no? El Honeywell, que usa iones atrapados, también está a la escala de mini Kelvin, ¿no? Entonces es un recurso que está ahí, pero es muy difícil mantener cuando se utiliza el qubit, como los estados superconductores o lo de iones. Sin embargo, está esta cosa que se llama el score cuántico, que es un tipo de correlación que mide la cantidad. Fíjense, aquí está un poco complicado. La cantidad de información mutua que no es localmente accesible en un sistema de muchas partículas. Ahorita se los voy a explicar con más detalle, ¿no? ¿Sí? Se basa en un concepto de medición local. Es decir, yo tengo un sistema A y B, yo mido el sistema A, y a través de saber la información clásica que puedo obtener a través de medir el sistema A, y teniendo la información mutua de que el sistema está correlacionado, ¿no? Entonces puedo yo inferir, ¿sí?, si tienen o no esta discordia cuántica, ¿no? Y puede considerarse como también un recurso más universal que el entrelazamiento, y también como un recurso en el procesamiento de información, y que se puede utilizar, ¿no? Este concepto fue introducido en el 2002 por Zurich, ¿no? ¿Sí? Y, y demuestra que en un sistema puro el Discord es entrelazamiento, pero en el sistema mixto, dependiendo del régimen del mezclado, una parte del régimen viene de entrelazamiento del Discord, pero después ya no es de entrelazamiento, sino es algo intrínsecamente cuántico, que le llamamos quantum Discord, y la única manera de interpretarlo es qué pasa en procesos físicos, si existe o no existe dicho recurso. Entonces, les voy a hablar de lo que es la información de Fisher clásica. La información de Fisher clásica es un procedimiento estadístico que les permite a ustedes de estimar de forma óptima los parámetros que caracterizan una función de distribución. ¿Okay? Yo tengo una función de distribución y hago una serie de medidas x1, x2, x3, x4, y yo me pregunto cuál es el estimador de la media o la varianza. Entonces hay un procedimiento. Ese procedimiento es basado en optimizar una derivada logarítmica, porque eso minimiza el asunto, y con eso pueden estimar el, 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 el- ¿cómo se llama? El parámetro que ustedes están estimando. La información de Fisher cuántica en óptica se utiliza mucho para lo que se conoce como el límite de precisión de medición de un parámetro del punto de vista cuántico. Se llama el límite de Rao no sé cuánto, que a final de cuentas le mide la mínima incertidumbre con la que ustedes van a poder medir un parámetro cuántico,
no sé, puede ser, por ejemplo, en un interferómetro la fase, por el hecho de que están en un dominio cuántico y las observables y las mediciones pues no son compatibles y pues tienen intrínsecamente una fluctuación. Esa es la información de Fisher. Pero en general, su definición pues, está basada en un proceso de medición. En este caso, por ejemplo, en el que les mencionaba era la fase. Aquí se introduce un operador arbitrario H, ¿sí? Y la L es lo que se conoce como la derivada simétrica logarítmica y la ρ es la matriz de densidad que caracteriza al sistema cuántico. La matriz de densidad es lo equivalente a la función de onda, pero en el espacio probabilístico. Es una matriz que los elementos de la diagonal me dan las probabilidades de estar en estado 1, 2, 3, 4 de la n, y los elementos fuera de la diagonal son elementos que se conocen como coherencias y tienen que ver con la capacidad de que una partícula puede estar en dos estados a la vez, ¿sí? O, por ejemplo, puede estar el spin arriba y abajo, etcétera, o dependiendo del sistema, si tengo n de ellos, pues puede estar en el 1, el 2, el 1, el 3, tiene que ver con la coherencia intrínseca. En metrología, como les decía, ¿verdad? Esa información de Fisher, ¿verdad? Les dice eh, el mínimo de precisión con lo que pueden determinar un parámetro o una estimación, y ese parámetro está determinado por este operador A, ¿no? Por ejemplo, el H puede ser el E a la I, el operador de fase, E a la I, N teta, ¿no? Entonces quieren determinar la teta, ¿no? Por ejemplo, en un interferómetro. Generalmente en estados puros, el Fisher, básicamente, si se fijan, es la podríamos decirlo, la varianza local, porque la H, bueno, en general, cuando se tiene en esto, si el sistema no es compuesto, la H, pues es básicamente la fluctuación del operador, ¿no? Aquí está claramente, es H cuadrada menos H promedio al cuadrado. Entonces, sin embargo, en un sistema compuesto, y H es un operador del sistema A, pues esto no es más que la varianza local, ¿no? Es decir, la fluctuación con la que yo puedo o tengo a la hora de estar midiendo H, ¿no? Ese es el valor en un sistema. Entonces, la información o la discordia cuántica está basada en eso, en medir localmente en uno de los subsistemas y tratar de eso inferir el otro. Sin embargo, cuando yo estoy en un sistema que no es puro, sino mixto, en el sentido, mixta es en el sentido de que está en contacto con un medio ambiente o está en contacto con un sistema y hay pérdidas de coherencia, es decir, los elementos fuera de la diagonal no son periódicos, sino que decaen o tienen una dinámica diferente, o térmicamente los estados están distribuidos de una forma diferente. Entonces, la feature adopta esta forma que está aquí, donde ustedes agarran la matriz esta de ρ y hacen su descomposición espectral, es decir, sus eigenvalores y sus eigenvectores, y pueden ustedes poner la feature, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces es básicamente un elemento de matriz en toda la eigenbase de este operador y se hace esta cantidad. Feature como tal, por ejemplo, si la H fuera algo que tiene que ver con la fase, me permitiría obtener este límite, y este es el que normalmente en la literatura ustedes van a observar en óptica cuántica, en la comunidad óptica cuántica hay mucha gente que trabaja el límite de Robau en distintos sistemas ópticos, ¿no? Para saber la precisión con la que se puede medir y se calcula de esta manera. Sin embargo, de forma genérica, hubo un paper en el 2016, ¿verdad? En el que dijeron, mira, tú tienes tu feature, ¿no? Y resulta que si tú calculas la susceptibilidad, piensa en un sistema óptico, por ejemplo, un Rabi, por ejemplo, tienen ahí átomos en una cavidad y mandan un láser, ¿no? Externo con una cierta frecuencia y ustedes ven la susceptibilidad óptica como función de la frecuencia. Entonces, si ustedes tienen la susceptibilidad óptica del sistema, pueden a través de la parte imaginaria, ¿sí? Integrar, ¿no? El sistema está en equilibrio térmico, integrar con esto, y cuando lo integran van a obtener la información del feature del sistema estático. Entonces, este grupo estableció esa relación, ¿sí? Que es una propiedad del sistema compuesto, y entonces nos permite cuantificar a través de un proceso de medición local la no clasicidad del sistema, ¿no? Sin embargo, ellos dicen measurement, pero en la práctica no es un medidor porque no tiene todas las propiedades que debe de ser, ¿no? Esto es lo que estudiamos Jesús Maitorena y su servidor. Y entonces introducimos básicamente cómo podemos hacer un medidor realmente que sea un cuantificador. Un cuantificador tiene que, como tal,
debe tener las características de, por ejemplo, si el ensemble, o sea, la RO es clásica, o sea, tengo la RO de A, la RO es RO de A por RO de B separable, ¿no? Con una cierta probabilidad es clásica, pues si yo le calculo esta propiedad me debe dar 0. Si uno de los subsistemas es clásico y el otro es cuántico, se llama ensemble clásico cuántico, esa propiedad también me debe dar 0. Si yo lo aplico en un sistema puro, se debe de convertir a una propiedad de medición que ya se conoce, como en este caso, por ejemplo, le platiqué la vez pasada el número de Schmidt. Y además, si yo hago una rotación en uno de los subsistemas, o sea, una rotación unitaria, pues no puede depender esa cantidad de la rotación, porque si yo tengo un estado entrelazado, por ejemplo, como el 0, 0 más 1, 1, y yo roto el 0, ¿no? El subsistema 1, el subsistema A lo roto, hago una rotación arbitraria, pues esa propiedad no debe de cambiar, porque no depende de si estoy en una dirección A o una dirección B, etcétera, debe ser robusto. Entonces debe tener todas esas propiedades y claramente la forma como ellos lo hicieron, no, simplemente establecen la relación entre esta cantidad que está aquí abajito, ¿verdad? Y la susceptibilidad. Entonces lo que hicimos nosotros cuando ya teníamos todo el contexto de correlaciones es generalizar ese resultado y realmente hacerlo un indicador. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Es que, por ejemplo, las correlaciones cuánticas, hay un zoo, es un zoológico, hay todo ya el libro, acaba de salir hace un año un libro de correlaciones, ¿no? ¿Y qué características tiene, no? Que es, tengo el sistema A y el sistema B y hay algo que las relaciona, ¿sí? Y hay mediciones basadas en medición. O sea, me refiero a correlaciones que se cuantifican basadas en medición, como es la discordia cuántica, la incertidumbre local de la medición, la información cuántica optimizada y otras que como la MIT se llama, ¿no? Hay otras que miden nomás única y exclusivamente el entrelazamiento, la no separabilidad. En sistemas de 2 qubits es la concurrencia, se trata de generalizar. Para sistemas de más de 2 qubits se trata de generalizar a través del tangle. Como no se puede para sistemas multipartitos, se introduce una cosa que se llama witness, con testigo, que si el testigo dice si es mayor o menor que 0, entonces hay entrelazamiento no, nomás te dice si hay o no, pero no te cuantifica. Y está el número de Schmidt que tiene que ver con el grado de mezcla que introduce cuando tú estás acoplado en un sistema puro. Y hay otro, también es una familia que es mucho más operativa, que se llama las geométricas. Las geométricas están basadas en distancias. Yo tengo mi matriz de densidad que me identifica completamente mi sistema, y por ahí tengo en el dominio de las matrices de densidad, las matrices de densidad separables. Entonces yo tengo una métrica que me calcule la distancia en esas dos. Entonces yo lo que voy a hacer es un medidor que me calcule la distancia más pequeña que puedo tener, o sea, la frontera de las matrices separables, las puedo hacer. Entonces hay medidas de discord geométrico, medidas de inducidas por la medición, de respuesta de discord, etcétera, que están basadas en medir entes, en este caso matrices, entre tu matriz, que tiene esa propiedad, y una familia de matrices que son separables, pero de todas ellas calculas la que está en la frontera para con esa distancia medirle, ¿no? Si la distancia es 0, pues entonces tu matriz es una separable. Si la distancia es más grande, entonces eh, está más máximamente correlacionada. Esa es la idea. Hay un montón, les decía, ¿no? Por otro lado, y eso es lo que de alguna manera quiero que quede aquí en el contexto de nosotros, sobre todo porque hay muchos experimentales aquí, es que si yo tengo una observable, ¿qué observables tengo? Por ejemplo, en el caso de la luz, ¿no? Las cuadraturas del campo de luz pues, son las observables. En el caso, por ejemplo, de un sistema optomecánico que les decía, es la carga, ¿no? La corriente. En el caso, por ejemplo, de un sistema como el Rabi, etcétera, pues las susceptibilidades ópticas, eléctricas o la que sean, la magnetización del spin, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los sistemas biológicos, como el caso de la fotosíntesis, pues la población del sitio activo, es decir, cuánta energía tengo en el sitio activo, porque es la que se va a usar para convertir, que se llama eficiencia, cómo usar esa eficiencia, ¿no? También entonces esa es la observable y así sucesivamente. Entonces, aquí les voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos de eso. Yo creo que Francisco ya les platicó, ¿no? En el caso de la discordia, ¿no? Y la fluctuación de la cuadratura, ¿verdad? Y cómo hay una relación directa en que si yo mido la cuadratura de punto 8 me muevo acá y en un canal que está entrelazado con ciertas características, con un fotón agregado, pues entonces tengo una cantidad de entrelazamiento. Entonces esa relación, inclusive Francisco logró tener una relación ahí
analítica, ¿no? Entre esos dos entes, la discordia y la fluctuación de la cuadratura. Y por aquí les voy a mostrar, esta es por ejemplo una gráfica de corriente como función de fuente y sumidero. Y a excepción de esta región donde el fuente y sumidero es muy chiquitito, que ahí el estado es separable, todo el resto, acá está el grado de entrelazamiento, ¿verdad? Y hay una relación entre los piquitos de la corriente y el grado de entrelazamiento que se tiene en el sistema. Entonces podemos hacer una relación entre corriente y entrelazamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que yo voy a partir de la información de Fisher, ¿no? Y voy a introducir un concepto que se llama la información de Fisher optimizada, que me permite ser ese cuantificador en un sistema bipartita, donde el grado, aquí vamos a usar, ya ahorita ya tenemos toda la herramienta para irnos a sistemas de mayor dimensión, pero ahorita voy a hablar del caso en donde el sistema acoplado ρ ¿sí? La ρ me da la probabilidad de que el sistema 1 esté en un estado A, B, el sistema A está en el estado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el sistema B está en el estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Por ejemplo, se pueden imaginar el modelo de Rabi, que es los átomos en una cavidad óptica, es la probabilidad de estar en el estado ground o el estado excitado, ese sería el subsistema A, y el otro en tener 1, 2, 3, 4, 5 hasta n fotones, ese sería el estado B. Entonces, mi dimensionalidad del estado A es 2, ¿ok? Entonces, consideremos que yo voy a medir en el subsistema A, en el subsistema de dimensión 2, para introducir una propiedad esta de, 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 de medición. Entonces, mi H, que era la H que yo les puse aquí de la función de Fisher, ¿no? Ahora va a ser un ente que nomás va a estar operando en el subsistema A. Yo voy a medir nomás, por ejemplo, el dipolo eléctrico en el caso de Rabino. En el caso de un spin, pues voy a medir el spin a lo largo X, Y, Z. Eso es muy, muy intuitivo. Es el que más uso en la comunidad de físicos porque el sigma se vuelve sigma X, sigma Y, Z. Es la componente del spin. Cuando lo ven en óptica, el sigma X y sigma y sigma Z se vuelven poblaciones, diferencia de poblaciones, y el otro se vuelven el momento dipolar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es introducir una cosa que se llama la información de Fisher local, que es voy a hacer una medición en todas las posibles direcciones de HA, en este caso del spin, y voy a minimizar. Y a esa cosa se le llama Local Quantum Feature Information optimizada. Y esa resulta que esta es una propiedad que se anula o desaparece cuando el sistema bipartisto está en un estado clásico cuántico, es decir, cuando la parte de A es un sistema clásico, no tiene ninguna coherencia ni nada. Y el sistema B puede ser cuántico o clásico clásico, se reduce a eso y es invariante, tiene todas esas propiedades. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y parametrizamos el H de A en la combinación lineal de los vectores linealmente independientes del espacio HDA, que es 2, que son las matrices de Pauli, a través de n punto sigma, donde n es un vector unitario, y el mínimo, y es aquí lo interesante, se obtiene a través de esta matriz de eigenvalor, de esta matriz WW, ya cuando se mete y se hace explícitamente, donde se calcula, estos son los elementos de matrices sigma X, sigma Y y sigma Z, serían el dipolo XY y la diferencia de poblaciones, y este también, y entonces tenemos una matriz que me dice cuánto es la omega I y la omega J, y la pregunta es que si esta matriz está relacionada con una observable, ¿no? Entonces lo que hicimos fue agarrarnos la teoría de respuesta lineal de cubo, que es decir, yo agarro mi sistema H0, le aplico una perturbación externa a través de una ODJ, ¿no? Una teoría de respuesta lineal, tengo una frecuencia I omega t, mi sistema tiene, mi ρ de H0 tiene una descomposición espectral, está en equilibrio térmico, y yo me pregunto cuál es la susceptibilidad de que excito con OJ y mido el operador o, OI arbitrario. En este caso, por ejemplo, el más común en óptica es cuando yo tengo aquí, la OJ es el dipolo, E.R, ¿no? Y la otra también sigue siendo el dipolo. Entonces, como si fuera este tensor, ¿sí? Es una matriz, pues el que se mide normalmente es cuando yo excito con un campo eléctrico E.R a lo largo de una dirección y también mido a lo largo de la dirección. Entonces sería, pero podría ser a lo largo de las tres direcciones, entonces tendría aquí las tres componentes, ¿no?
Y entonces se puede calcular y uno puede demostrar que la susceptibilidad está dado por esto, ¿verdad? Donde esta lambda, pues es el espectro térmico del sistema, se pueden tomar los límites de temperaturas bajas, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es que si la 1 y la 2 están relacionadas, ¿no? ¿Sí? La 1 que es esto, si yo minimizo, si minimizo esta cantidad, es una matriz de 3 por 3, el valor más pequeño de los eigenvalores me va a decir la no clasicidad. Pero si yo calculo la susceptibilidad es esto, si ustedes observan aquí tienen estos elementos de matriz y estas diferencias, entonces resulta que sí se pueden relacionar. No voy a dar los detalles, ¿no? Y resulta que es esta la relación. Si observan ustedes, esto generaliza el resultado del paper, porque aquí ponen una feature, ¿no? Y aquí tiene una sola. Entonces aquí lo que es, tengo el tensor y acá tengo el tensor de features, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se puede hacer el cálculo calculando la parte imaginaria, hacer la integración, etcétera, y que lo que nos dice, este es un resultado general para el trabajo y es válido para sistemas de 2 por D, se puede aplicar en spin orbitronics, en gases bidimensionales, en el Rabi, en el grafeno, en aislantes topológicos, etcétera, y lo que nos dice es que si tú tienes las susceptibilidades, ¿no? Cuando tú excitas en una dirección y ves la otra, ese tensor, y con esta generas esta WJ y luego calculas el eigenvalor, vas a poder obtener el grado de no clasicidad, ¿ok? Entonces, si tomamos el límite de temperaturas bajas, que es en algunos casos los experimentos donde están, el tangente se vuelve 1 y fíjese, simple y sencillamente es como una especie de integral de las susceptibilidades, ¿no? La integral sobre la frecuencia de las susceptibilidades de cada uno de ellos me da esa omega IJ. ¿Y qué pasa? En sistemas, esto es arbitrario, ¿sí? O, I o J. Entonces, en sistemas estos, el O y J sería medir el spin a lo largo de X, Y, Z, y la OJ también medir entonces, por ejemplo, en un sistema de spin-spin es la susceptibilidad de tener un campo magnético a lo largo de X, que sería el sigma X, y ver y medir el valor del spin a lo X, Y, Z, y luego mandar el campo a lo largo de Y y medir también X, Y, Z, y mandarlo al campo de Z y medir X, Y, Z, y con eso cada una de ellas me da esta W y con eso esa W la diagonalizo y encuentro el valor más pequeño, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que me dice, si yo lo agarro en un sistema, un gas de electrones bidimensional, ¿por qué usamos ese modelo? Porque el doctor Maitorena tenía ya mucha experiencia en toda la respuesta lineal de la interacción de spin-órbita, ¿no? Y toda esa parte la movimos rápido y lo único que hicimos fue agarrar el armatoste de construir esta W en ese sistema, ¿no? ¿Y qué es un sistema spin-órbita? Es un sistema donde tienen como un gas de electrones, donde el electrón a la hora de moverse a lo largo de unas direcciones hay un flipeo de spin. Entonces la estructura de bandas E de K es esta, ¿no? Se abren dos bandas, esas son la banda, ¿no? Como función del K. Estas dos bandas, pues son las bandas más y bandas menos, que tienen que ver, pues, con las poblaciones que se separan porque tienen spin de un tipo y spin de otro, ¿no? ¿Sí? Y este tipo de fenómenos se da en gases bidimensionales y se tienen dos tipos de interacción de spin-órbita. El tipo Rashba, que ese se puede controlar experimentalmente, por ejemplo, experimentalmente en un punto cuántico de arsenuro de indio y arsenuro de estroncio, ese estroncio, el alfa es de 0.9 por 10 a la menos 9 electrón volt por centímetro. Se puede medir experimentalmente. Eso se mide básicamente sabiendo el gap este. ¿Ok? Entonces, estas dos estructuras de banda se tienen y pues tienen una respuesta, uno puede calcular la susceptibilidad de spin, etcétera. Pero la pregunta es, yo teniendo la información de estas susceptibilidades, ¿no? Y resulta que mostramos o se muestra que esas susceptibilidades pues se pueden calcular, ahí está más o menos el cálculo, ¿no? Y puede uno obtener, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de puro Rashba, que es el que se puede controlar, ¿cuál es la diferencia entre un modelo y otro? Básicamente es el tipo de interacción, ¿no? ¿No? Si se fijan, aquí está en el sistema el H cuadrada, K cuadrada es como el gas libre, y omega X y omega Y es el flipeo de estar arriba a abajo, ¿no? Y dependiendo del modo K que se tiene, es el flipeo, y entonces el rasgo, fíjense, aquí tiene K de X, K de Y y K de X, y aquí es al revés, entonces son distintos los fenómenos. El Dressel-Hall no se puede manipular, el Dressel-Hall es intrínseco al sistema, la beta es fija,
pero y eso está bien determinado el valor de K y KY. Entonces se hace el cálculo y uno obtiene la susceptibilidad en general para Dresselhaus y Rashba, y cuando uno lo concentra para Dresselhaus, miren, aquí la W, curiosamente no tiene elementos fuera de la diagonal, nomás tiene omega XX, o sea, solo la susceptibilidad de que excito en X y obtengo respuesta en X, excito en Y, en Z, y uno puede a temperatura cero demostrar que esto es proporcional a la población N menos y N más de, del sistema, ¿no? ¿Sí? Y eso se puede medir. Entonces, de esto uno calcula el mínimo, ¿no? Y esto es algo que para nosotros fue muy contraintuitivo, y entonces podemos demostrar que la discordia cuántica es proporcional a m entre h cuadrada alfa sobre beta. No, ¿sí? Alfa, si es alfa igual a cero y beta igual a cero, perdón, es uno o el otro, ¿no? K de no es cociente, si es Rashba, alfa igual a cero es K de alfa, mh cuadrada alfa, por la densidad de portadores, ¿no? Entonces uno calcula esto, aquí está para un material en particular, ¿sí? Y entonces aquí tienen, por ejemplo, lo que se puede medir experimentalmente. Entonces yo mido esto experimentalmente, que es el alfa, porque a final de cuentas queda en términos de alfa. Esta es la densidad de portadores que ya existe, es intrínseco porque tiene que ver con el número de electrones disponibles hasta la energía de Fermi. Entonces agarro, y si yo mido, por ejemplo, el término este que les puse acá, ¿no? 10 a la menos 9, punto 9 por 10 a la menos 9, ¿no? ¿Sí? Entonces me pongo 10 y voy a agarrar y pues entonces voy a decir, mira, tu discordia es punto 2, ¿sí? Y así, entonces este resultado pues sí es bastante interesante porque pone en evidencia que la alfa básicamente es el grado de la interacción spin-órbita, está relacionada con la diferencia de poblaciones y se puede obtener. Entonces es un ejemplo donde se puede aplicar dicha teoría. Cuando la aplican a Dresselhaus y todos los demás, pues sí hay un caso cuando la alfa es igual a beta, el sistema se vuelve clásico, fíjense, la QDA se vuelve cero, ¿verdad? Pero resulta que esto nosotros estamos viendo desde el punto de vista de la no clasicidad, porque aquí sí hay flipeo entre X y Y, o sea, yo puedo excitar en Y y me puede inducir en X, y entonces la QDA óptima tiene ahí una competencia entre el plano XY y las diferencias entre ellos, y hay una cosa, cuando alfa es igual a beta se vuelve cero, y resulta que en la práctica eh, cuando alfa es igual a beta, desde el punto de vista de transporte, algo sucede, etcétera, etcétera, y pues podemos darle una interpretación basada en que el gas se vuelve completamente clásico, ¿no? No tiene discordia, ¿no? Y entonces, por lo tanto, sus propiedades electrónicas no están dominadas por los efectos cuánticos, y eventualmente, pues en estas regiones sí, y en estas regiones sí, ¿no? ¿Ok? Bueno, ese es el ejemplo de la aplicación del feature, ¿no? En un contexto. Ahora nos vamos al caso de los sistemas, por ejemplo, del FMO, que es el sistema de los cromóforos, que también es un poquito la idea. Básicamente lo que se tiene es una antena, una antena que es un clorosomo, recibe la luz, ¿verdad? Y entonces entra en alguno de estos que están aquí, que estos se llaman los cromóforos, son 7 los que están en estas estructuras, este, son estas estructuras, se llaman bacterias del azufre, que están en los volcanes. La eficiencia fotosintética es alrededor de 98%, ¿ok? En el sentido de la luz. Entonces recibe la luz y entonces la luz se convierte en un excitón, es decir, una excitación en esta estructura. Estos tienen interacción dipolar de todos con todos, ¿no? Son excitones. Y entonces la excitación se mueve a lo largo de esta, llega al sitio de reacción, y ahí en el sitio de reacción, pues esa energía se convierte en un producto. Entonces la eficiencia de esto se mide con qué tan eficiente es que la energía se acumule en el sitio 3, que eventualmente se va al sitio de reacción. Bueno, el asunto está en que todo está muy bien en el sentido de esto, pero ya no recuerdo el año en el que empiezan a hacerse experimentos ópticos. Por ejemplo, aquí están las frecuencias con las que se excitan y las temperaturas a las que se están haciendo. Se puede hilar estos cromóforos experimentalmente, y entonces lo que hace es se manda luz ultra rápida y se recibe la respuesta ultra rápida. Fíjense, aquí está femtosegundos, y entonces se ven las oscilaciones, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que estamos viendo es una manifestación de la coherencia cuántica, es decir,
la superposición de esos 8 estados al mismo tiempo, ¿verdad? Y como hay una interacción dipolar entre esos, pues es un estado que en principio tiene no clasicidad. Aquí tienen ustedes una cosa que se llama entrelazamiento global, que se forma en el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? A las distintas temperaturas. Pero lo más importante, y creo yo que es relevante mencionar, que aún a temperaturas ambientes, esta cosa tiene coherencia. Es decir, si ustedes ven el tiempo de coherencia, es decir, el tiempo antes de que esto se vuelva clásico, es lo suficientemente largo para que el fotón llegue y se mueva al sitio de reacción. Es decir, el proceso fotosintético se lleva a cabo en el régimen cuántico. Ahí es el problema que se está teniendo. El problema es que, y esa es la pregunta, ¿habrá una relación entre la función fotosintética y la eficiencia con la presencia o no de entrelazamiento? Pues todavía no se sabe. Eso está en estudio, ¿no? En tanto teórico como experimental. Lo único que sabe es que existen, etcétera. Pero son pocos los estudios que se van allá para estudiar la coherencia o el entrelazamiento en el dominio de la discordia, ¿no? En el dominio de discordia cuántica. Entonces, el modelito es este, se llama TPEDIUM, ¿no? La CTPEDIUM es el modelo que tenemos, y lo que tienen básicamente son 7 cromóforos donde tienen una energía cada cromóforo tiene una energía de sitio, que se llama esta se mide espectroscópicamente. Este trabajo en el 2006 fue una de las cosas que más me impresionó, fue determinado, es el hamiltoniano del FMO, del CTPEDIUM determinado experimentalmente, ¿no? Es increíble la estructura de control y de respuestas ópticas que se tienen a esa escala para poder obtener ese hamiltoniano. Y se fijan, la BDNM, pues es la interacción que hay, ¿no? Que están unas unidades ahí de longitudes de onda, que es la interacción que hay, por ejemplo, entre el cromóforo 1 y 2. Si ustedes observan, por ejemplo, entre el 6 y el 4, pues generalmente sería 1, 2, 3, 4, 6, son más chiquititos, ¿no? Y los más cercanos tienen una mayor interacción. Y eso se determina también con técnicas espectroscópicas y también con medir las distancias, agarrando el FMO y usando técnicas de microscopios de transmisión para saber las distancias relativas entre los cromóforos, y con las distancias determinar el momento dipolar, ¿no? Equivalente, y poder hacer una inferencia. Y lo que hace, una vez que se tiene eso, se hace una respuesta óptica, se obtiene la respuesta óptica, se utiliza el hamiltoniano y ve si la respuesta óptica es congruente con la que obtienes en el hamiltoniano, y pues están probados. Se ha probado esos hamiltonianos por 2 métodos de respuesta óptica, uno con métodos ultra rápidos, ¿no? ¿Sí? Y otros con otro tipo de tecnologías, pero ambos coinciden. Entonces hay una especie de ya de diccionario de bacterias del azufre, ¿no? Entonces esa interacción, entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, uno puede agarrar, y voy a agarrar y agarrar este hamiltoniano y ver qué combinación lineal de ellos, ¿no? Y calcular su matriz de densidad, ¿no? Para tener un poquito la idea. Pero vamos a introducir el concepto, por lo que les decía, de una medición local, en este caso como en el otro, ¿verdad? Una medición de sigma X y sigma Y, etcétera, me puede inferir la no clasicidad. Aquí también vamos a hacer lo mismo, pero vamos a usar otro indicador. El indicador se llama Local Quantum Uncertainty, LQU, que está dentro de la misma familia de la Fisher. Hay un teorema que todos esos los podemos poner uno como familias de Fisher, de acuerdo a un teorema que hay por ahí, pero en la literatura lo manejan separado. Pero el quantum Discord, ¿qué es? Entonces, nomás le voy a poner 2 ejemplos, ¿no? En donde dice quantum Discord como resource for remote state preparation. La manera de interpretar que se tiene discordia cuántica es a través de preparación o de uso como recurso. Lo que tienen aquí es un canal óptico y un estado óptico que tiene como, no sé, como una esfera de Bloch, o lo que ustedes tienen, una dirección, lo que ustedes quieren hacer, y lo que quieren es remotamente darle la información para que y pasándosela por aquí, pueda preparar ese estado de forma remota usando este canal. Resulta que si este canal tiene discordia, la eficiencia de esa preparación de remoto es proporcional a la discordia. Discordia 1, preparación remota eficiente. Discordia distinto de 1, no. ¿Ok?
Y luego acá está otro, la discordia cuántica como un recurso para la criptografía cuántica. O sea, si lo hace más eficiente, ¿no? En términos de protección de datos, de la gente que lo observa, etcétera, también se tiene ahí. Y hay, así como hay estos dos, yo estos los grupos de tipo, hay un montón, ¿no? De ejemplos donde la discordia se interpreta en términos de recurso, de algo que está ahí presente. Entonces, en el caso de las bacterias del azufre, nosotros lo que hicimos fue introducir una cosa que se llama la skew information, que es esta cantidad que está aquí. Si se fijan, el K es un operador así como en el H que teníamos anteriormente, este rho a la 1 medio. Cuando la rho es una función pura, rho es phi básicamente, esto se vuelve igual a la incertidumbre local de la medición. Y bajo ciertas condiciones uno puede mostrar que la skew es de la misma familia de Fisher. No es la Fisher que les puse, pero es otra. Pero la idea sigue siendo la misma. Agarremos la K como medición de un sistema, aquí está más o menos la idea. Tengo un sistema A y B y lo único que tengo aquí son puras correlaciones clásicas en gris, ¿no? Entonces yo mido A, ¿no? Y al medir A, pues obtengo ahí algo, ¿no? Sin embargo, si tengo algo que es no clásico, que es esta cosa amarillita, y mido, que es este operador KDA en el subsistema, y al medir, yo puedo a través de este proceso de medición, se fija aquí lo amarillo, poder inferir qué tan no clásicos sean esto. En otras palabras, qué tanta discordia tiene o no. ¿Ok? Claramente, este indicador tiene las mismas propiedades que el otro. Si hacen una rotación de KDA, no le pasa nada. Si lo aplican en un ensemble que es de este tipo, o sea, que nomás hay correlación de tipo clásico, se vuelve cero. Si esto es clásico, su sistema es clásico, y el B es cuántico, también es cero y que se vuelve un indicador, en este caso es el número de Smith cuando es cuando se aplica en un sistema puro. Entonces, agarramos esta KDA, hacemos lo mismo, n.sigma, porque estamos pensando que es de 2, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la W que tenemos en este caso es un poquito diferente. Se fijan, es rho a la 1 medio por el sigma A, la sigma E. Aquí están los elementos que teníamos anteriormente. Y esta W también se diagonaliza y se tiene el máximo eigenvalor y eigenvector, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Y aquí es donde está lo interesante del chunchi. ¿Qué flexibilidad nos esta? La flexibilidad que nos da es decir qué es A y qué es B. En el caso de del cromóforo, ¿verdad? Si este cromóforo 1 está en el estado base, o puede estar en el estado base o el estado excitado. Eso sería como un qubit, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sí? Está en el estado base, pero el otro está en el estado excitado. ¿Ok? Esa es la base de sitio. Y cada uno de ellos está en el estado base. Entonces, esto es equivalente a un problema de 7 qubits. Tiene unas diferencias porque no hay ciertos tipos de relaciones que no hay. ¿No? Por el tipo de relaciones que hay, pero este está en estado base, estado excitado, estado base, estado excitado, estado base, estado excitado. Es un problema de 7 qubits. Entonces yo puedo decir y preguntarme, ¿verdad? De estos, eh, ¿cuál es el entrelazamiento del cromóforo 1 con el resto? Entonces mi sistema va a ser el cromóforo 1 y mi sistema B va a ser el resto. O yo puedo agarrar y decir, voy a agarrarme el 1, el 2 y el 7 y voy a quitar, o sea, se llama la traza parcial, toda la información del resto del sistema para nomás tener la matriz de densidad del subsistema 1, 2, 7. Y entonces voy a calcular el entrelazamiento entre 1 y pares. ¿Ok? Entonces la pregunta que tenemos que hacer en todas estas familias, ¿cuáles son las discordias más dominantes? Y resulta que al hacerlos, resulta que esas discordias más dominantes, o sea, esos grupos son muy similares a las que un grupo trabajó para los mecanismos de transición de energía. Es decir, lo que hicieron otro grupo fue, voy a quitar este y este y este y voy a ver qué tan eficiente es la transmisión de energía. Voy a quitar este y este y este, que transmisión. Entonces demostraron cuáles son el grupo mínimo de transmisión más eficiente. Y resulta que concuerda con el que nosotros pusimos, lo cual nos da una idea de que la eficiencia de energía pues puede estar relacionada con la presencia o no de discordia cuántica en nuestro sistema. ¿Ok? ¿Qué se hace? Se estudia lo que se conoce como el régimen de estado estacionario. Tengo mi hamiltoniano, que es este, ¿verdad? Pero eh, tengo lo que se conoce un aspecto de disipación. O sea, es decir, no toda la energía se va, ¿no? Por ejemplo, pierde energía. Entonces tengo que meter una pérdida de coherencia.
se mete a través de este tipo de términos, ¿no? ¿Verdad? Esta alfa es el desfasamiento, ¿no? Y ese desfasamiento lo hace que si estoy en el estado de arriba me vaya al de abajo. Este es uno, ¿verdad? Que es esto. Y por otro lado, tengo que la población del sitio 3, esta, ¿verdad? La voy a transferir al sitio de reacción, ¿no? Es como una llavecita que digo, cuánto población tenga y se vaya al sitio de reacción, que es la energía que se tiene. Y esa es lo que se conoce como el zinc, ¿sí? Es una transición o transferencia irreversible de la población en el sitio 3 al sitio de reacción, que se llama el centro de reacción S. Entonces, se fijan, esto dice que el 3, la población del 3 se transfiere al S. Y esta es la razón de transición. Entonces, lo que hacemos es evolucionar esto y ponernos en estado estacionario, ¿no? Hay desfasamiento, un poquito de disipación, y la pregunta es, ¿cuáles son las trayectorias o en el régimen estacionario como función del desfasamiento, la beta y la gamma, para ver entonces el efecto del asunto? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que se conoce subsistemas. Agarremos el A1 es cualquier cromófono y el resto sería el A2, CR y el resto. Podemos agarrar pares, es decir, agarramos todos la matriz de densidades de todo el sistema, pero me quito todos los que no me interesan y nomás me quedo en el par. Eso se conoce como subsistema A2B2, que es por pares. Y el otro que sería por uno con par, ¿no? O sea, yo agarro uno y veo pares, ¿no? Y puedo ver todos los pares que pueden imaginarse. ¿Qué es lo que hago? Quito la información, se llama la traza reducida. Aquí se reduce la matriz de densidad sacando la traza sobre, por ejemplo, en este caso, sobre el cromóforo 1, 6, 5 y 7. Entonces me queda una que nomás va a dar la probabilidad de que este esté en estado base excitado, este en estado base excitado, este estado base excitado, y me voy a preguntar cuál es la discordia entre este y estos dos, ¿ok? Y aquí entre pares, ¿ok? Entonces uno pregunta el medio del asunto y uno, pues, entonces vamos a hacer, para que nos demos una idea de lo que sucede, les voy a presentar en términos de eigenestados, ¿no? Imagínense que tengo, que mi hamiltoniano lo diagonalizo, ¿verdad? Y tengo el eigenestado 1, 2, 3, 4, 7 y tengo el cromóforo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Y entonces en estado 1, que es el base, le calculo la discordia cuántica del cromóforo 1 con el resto, que sería ver a lo largo de esta dirección. Cromóforo 1 con el resto. ¿Sí? ¿Verdad? Y lo que vemos es que, si se fijan aquí, el 1, el eigenestado 1, interactúa fuertemente básicamente con el 4. El 3 y el 4 son los cromóforos más dominantes. Vean estos dos que están aquí, ¿no? ¿Ah? Estos dos, el rojo con el azul, porque es el eigenestado 1 y este es el 3 y el 4, ¿sí? Es decir, la discordia cuántica es muy fuerte del 3 y el 4 con el resto. ¿Ok? O sea, los que producen más entrelazamiento de uno con todo es el 3 y el 4. Hace el análisis uno con el resto, estoy hablando de los eigenestados, ¿no? Y más o menos eso domina. Si lo hicieran ya en forma dinámica, pues tendríamos que hacerlo con la matriz de densidad y hacer todo el procedimiento, ¿ok? Eso se hizo y se demostró, se hicieron todas las posibilidades, que los más eficientes, en el término de los que tienen más discordia, son, por ejemplo, aquí está, primero, aquí está, el problema es el dinámico. La población o sea, la probabilidad de estar en el cromóforo 1, 2, 3, 4, 5, 7 como función del tiempo. Se fijan, llega a un estado estacionario, ¿verdad? Este es el que estamos considerando. Ya no hay coherencia, o sea, aquí ya no hay, yo no creo que haya entrelazamiento, creo que lo que nosotros tenemos es discordia, ¿no? Porque el entrelazamiento es como una especie de superposición aquí, que aquí se está perdiendo. Y el azulito es el zinc, o sea, esta es la probabilidad del RO33, del sitio de reacción, ¿no? Que esté siendo optimizado, ¿ok? Pero una vez que ya tengo esto, me voy a la ROS en equilibrios, que sería como la RO alrededor de estos tiempos, y le calculo la eficiencia, ¿ok? La eficiencia no es más que la población acumulada del sitio 3 en el intervalo de tiempo de medición, ¿sí? Entonces, si ustedes agarran la eficiencia, es decir, la rapidez o qué tanto se llena el sitio reactivo como función del desfasamiento, es decir, el efecto de las proteínas y del medio ambiente que está aquí,
que se llama la efusión de coherent rates, ¿no? Lo ponen como función de esta, van a observar que para la decoherencia pequeña no hay eficiencia, o sea, no se aumenta la población. Pero cuando aumentan un poquito el ruido, empieza a aumentar, inclusive casi casi llega, por este lado es alrededor de 1, ¿no? ¿Sí? A una alfa o desfasamiento crítico o efectivo que hace que la eficiencia sea muy grande. Entonces, esto se le conoce como la ENAC, que es la, ya se me olvidó los acrónimos, pero es el fenómeno que dice que la eficiencia cuántica llega a un máximo debido a la decoherencia, que se llama el transporte cuántico asistido por ruido, ¿no? Eficiente. El transporte cuántico eficiente asistido por ruido. O sea, el ruido es un mecanismo importante, ¿verdad? ¿Y quién determina el ruido? Por la estructura molecular que está alrededor de la molécula, ¿no? O sea, del cromóforo. Toda esa estructura permite la eficiencia. Ok, bueno, este es un resultado conocido, es decir, hay un ENA, que es el ruido. Pero si uno ve lo que nosotros llamamos las incertidumbres locales óptimas, que te miden la no clasicidad y sobre todo las más relevantes, resulta que las más relevantes es la de 3 con uno 2 3 4 y el resto, en términos absolutos. La del 3 con el 2 y el 4. Si las vemos aquí, la de 3 con el 2 y el 4. Esas son las que produce un entrelazamiento máximo. Y la del 3 con el 4. ¿Ok? Resulta que eso que les acabo de mencionar son las que cuando calculan la eficiencia en el transporte de energía son las más dominantes. ¿Ok? Pero, ¿sí? Si le calculan el LQ acumulado, es decir, qué tanta no clasicidad se me acumula en el intervalo de tiempo, ¿sí? Resulta que también tiene una transición. ¿Verdad? Pues también tenemos un fenómeno de discordia óptima asistida por ruido, ¿no? ¿Ok? En esos canales. Por supuesto, si se fijan, el 3, que es el 1, 2, 3, 4, pues evidentemente el 3, 2, 4, pues debe tener un poquito más con el 2, ¿verdad? Pues sí, por eso es arriba, es un poquito más. O sea, el 3 con el 4 es la más chiquita, porque nomás es el par. Pero el 3 con el 2 en el 4, pues debe incluir un poco más de que viene por el 2, por eso se ve más hacia arribita. Pero el 3, el 2 y el 4, pues ahora tienen que meterse con el resto y entonces nos da más grandotota. Lo interesante de todo esto es que también hay un fenómeno de asistido por ruido para el entrelazamiento, ¿verdad? Sí, pero claro, no se va a dar y no se está dando, y eso es una explicación que está ahí bastante interesante, que todavía no lo logramos, que pues no se va a dar el pico, porque cuando el pico es 1, el RO33 es 1 y pues ya no hay nada entre los subsistemas, es decir, es como toda la población o toda la energía se fue simple y sencillamente al RO33 y tienes una matriz de densidad que tiene RO33 es igual a 1 y el resto es 0. Entonces eso jamás va a poder ver relación entre los sistemas. Lo que sí podemos decir es que si es necesaria o si yo tengo una discordia entre estos dos, ¿verdad? Esa me puede ayudar a que pueda transmitirse o transformarse más rápidamente hacia el sitio de reacción 3, ¿no? O si tengo entre estas tres, que el 2 también pueda moverse al C3, porque tengo ahí ese recurso disponible que me lo va a convertir eventualmente a población en RO33, porque tengo esa relación entre esos dos, ¿no? ¿Ok? Entonces, si hace una curva paramétrica entre el LQ acumulado y la eficiencia, se observa pues más o menos, ¿no? Cuando la incertidumbre local aumenta, ¿verdad? Hasta aquí, ¿no? También aumenta la eficiencia, ¿no? En un régimen. En un régimen. Pero el otro, que es el régimen ya, este de acá, de este lado, ¿verdad? Este ya es diferente porque está relacionado con esta zona donde no hay muchos cambios. Se fijan, es muy, muy, muy plano, ¿no? No, no, ni aumenta la eficiencia, ni aumenta el discor acumulado, pero cuando llega a un régimen, este sí aumenta y entonces tenemos un fenómeno de ruido asistido por
Discordia asistida por ruido, ¿no? Óptima, ¿no? Porque son los valores más grandes que se pueden obtener, ¿ok? Muy bien. Eh, bueno, esto ya les platicó Francisco. No sé si Francisco lo dijo, que me puede decir. Tú platicaste que la discordia es esta información mutua menos la información clásica accesible, Francisco. Sí, hola. ¿Sí? Bueno, platiqué a grandes rasgos qué es la discordia. Bueno, entonces aquí voy a Entonces, explicarlo porque sí, sí, o sea, sí mencioné que está relacionado con una medición ah, y pues yo creo que es importante porque, porque ujú, entonces nos va a permitir mejor en el contexto. Francisco usó esta, pero estas dos que le acabo de mencionar, la LQ, Feature o la que sea, está dentro de ese mismo contexto. Sí, sí, lo que se tiene aquí, imagínense que tiene el sistema A y el sistema B, ¿sí? La información en general de un sistema con una matriz de densidad es generalizar la definición de Shannon de información, ¿no? Que es básicamente la entropía. Entonces se hace como la traza de ρ por logaritmo de ρ, ¿ok? Entonces, si ustedes agarran la ρ de AB, que es la ρ compuesta, pues van a tener la información compuesta, ¿no? ¿Verdad? Esa le damos la información mutua, ¿no? Digo, la información del sistema compuesto. Pero si yo agarro mi sistema AB y yo me voy y calculo nomás la matriz de densidad del sistema A, voy a tener la ρ de A y voy a tener la ρ de B como entes separados, pero vienen producto de una reducción. Si a esa ρ A le calculo la información, voy a tener I ρ de A y al B también. Entonces, si yo agarro esto, eso se llama la información mutua, que es la información de ρ de A más la información de menos I ρ de A de B, es la información mutua. ¿Qué pasa si la ρ A de B es separable? Si la ρ A de B es separable, pues la información de ρ de A es igual a la suma, se va a volver cero. Pero cuando no ve, esa información mutua es distinta de cero, ¿ok? Y esa es lo que de alguna manera va a medir la no clasicidad que tiene la ρ A de B, ¿ok? Pero ¿qué hacemos? Tengo mi información mutua, ya quedó clara, esa es la información que me tienen ahí. Pero vamos a ver si esta información mutua, esta que tengo aquí, viene o tiene intrínsecamente información clásica, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? Me agarro el subsistema A, ¿verdad? Y hago un proceso de medición en todas las direcciones, ¿no? ¿Verdad? Para obtener el máximo de información clásica accesible a través de un proceso de medición, ¿verdad? ¿Sí? Que sería este proceso que está aquí, ¿no? Es la matriz de densidad ρ de A de haber medido M en B. Ah, no, aquí se midió M de B, ¿no? Entonces, y entonces, una vez que lo tengo, le quito el ρ de A, lo meto ahí, aquí se optimiza a través de todas las direcciones de medición, ¿sí? Posibles, o sea, no se hace, si fuera, por ejemplo, si fuera un qubit, se mide a lo largo de teta y phi de la esfera de Bloch, todas las direcciones, y se encuentra cuál teta y phi te da la información clásica accesible. Entonces, lo agarran y lo restan, eso es la discordia cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Que si toda la información mutua viene de información clásica, esto se va a ver el cero, ¿sí? Que cuando lo calculan en un ensemble que es clásico cuántico o clásico clásico da cero, ¿verdad? O cuando lo aplican en un estado puro, esto se va a volver el entrelazamiento, una medida del entrelazamiento, que es el número de Schmidt. Y esa es la idea que hay detrás del chunche este, ¿no? Entonces, la definición, si se fijan, es informacional, ¿no? Con un proceso de medición local que extrae información clásica disponible y se la quitamos a la información mutua que puede tener y entonces nos da algo que queda remanente y eso es el quantum nest tipo quantum Discord. Claro, si aplicamos esto a un sistema puro, se vuelve entrelazamiento. Y esto es lo que Francisco, yo creo que aquí lo importante y relevante en esto es que se usan cuadraturas como elementos de medición y se pone una relación entre la discordia y esas cuadraturas, ¿verdad? Y Francisco en uno de los canales pudo lograr tener una expresión a la discordia como función de de los parámetros del sistema y calcular este tipo de relaciones, ¿no? ¿Ok?
Aquí la definición que usó Francisco es la definición esta de información mutua, etcétera. Entonces lo que Francisco hizo las mediciones las hacía en cuadratura y veía todas las direcciones de cuadratura, etcétera. Acuérdense que las cuadraturas tienen un espectro de eigenenergías y eigenvectores. Entonces los eigenvectores definen todas esas direcciones de medición en términos de la lambda de A. Entonces tuvo que optimizarlas para ver cuál es la más adecuada y la obtiene y la pone explícitamente y se puede poner en términos de las cuadraturas, ¿no? Finalmente, yo creo que lo voy a hacer rápido nomás para que se den una idea del. Este es donde hemos tenido un poco de tropiezos a movernos a dimensiones más grandes. Este sistema es como una especie de churro, se llama, ¿no? Quantum Dot churro. Tienen ustedes 3 átomos artificiales. Tienen energía la izquierda, centro, derecha. Y resulta que a través de conectar el tuneleo, se puede conectar al exterior y puede haber, es un oscilador, ¿no? Que depende de la posición. Entonces es como un transbordador, agarran, lo suben, lo mueven, llegan para acá y luego lo sacan. Entonces la energía que tienen es la energía atómica, de alguna manera, del sentido de un orbital en L, un orbital en C, un orbital en R. Tienen la energía de oscilación que tienen y el tuneleo cuando se mueve de aquí a acá, depende de una oscilación, ¿no? Que es este término que tenemos acá. Cuando se mueve de aquí a acá también y así sucesivamente. Y todo lo que tenemos que pensar es, primero, cuál es la estructura de eigenestados y segundo, cómo es la corriente como función de este voltaje y cómo se relaciona esta corriente el, este, con el grado de no clasicidad del sistema. Si se fijan, en este caso tenemos un sistema que se conoce como híbrido porque tengo electrón en el centro, izquierda, derecha y oscilación en el estado 0, 1, 2, 3, 4, n. Entonces es un sistema de 3 por n. Entonces uno le calcula lo que se conoce como el número de Schmidt, si tengo un sistema, lo apliqué la vez pasada, U y B, un espacio yo puedo encontrar una base común, ¿no? Esta que está aquí, ¿no? Y estos coeficientes se llaman el número de Schmidt y uno puede demostrar que si uno agarra la matriz de densidad de mi función de onda y calcula la matriz de densidad ya sea de A o de B y la eleva al cuadrado, este número de Schmidt es la suma de estos coeficientes, ¿no? Que se llaman coeficientes de Schmidt y que entonces te miden el grado de entrelazamiento. Entonces, por ejemplo, en el sistema del grafeno, ¿se acuerdan que se iba a 2? En este caso, como tengo 3 grados de libertad, es de orden 3, ¿no? Se puede visualizar el QB de ahí, son unos elipsoides, es un trabajo muy interesante en términos de geometría y entrelazamiento, ¿verdad? Que es esta idea de mi phi de A, en general es una matriz, pero se puede poner en estos términos y la K es la suma de estos coeficientes que se conoce a través. Si la K es un 1, el sistema es separable y si la K máxima es el mínimo de la dimensionalidad de estos dos, tienen máximo entrelazamiento. Entonces el mínimo es en este caso tenemos 3 por n, va a ser 3. Entonces el máximo de K que voy a tener es 3, ¿no? Entonces fíjense, aquí tengo la corriente eléctrica como función del source and drain, la LDB, ¿no? Y es como función de una cosa que se llama, aquí en el trabajo tenemos este término, el término de un oscilador no lineal, ¿no? De la no linealidad, ¿ok? Ese es lo que está ahí puesto. Entonces, la corriente, si observan aquí, vienen estos piquitos, ¿no? De corriente que siguen esta estructura, ¿no? ¿Verdad? Que, bueno, van cambiando con el grado de la no linealidad de la interacción con la oscilación, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes agarran y calculan el número de Schmidt para un estado típico, el 5, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Observan que la estructura tiene ¿no? Estas picos grandototes, ¿no? Están relacionadas con máximos de entrelazamiento y sobre todo, fíjense aquí, algunos tienen tamaño más grande, 3, aquí sí se ve, ¿no? Tienen amarillito y luego baja, amarillito y baja. Lo que pasa es que tiene máximo entrelazamiento 3, pero pueden tener 2, ¿no? Porque el sistema puede estar Entonces hay piquitos que tienen que ver con superposición. Están, por ejemplo, en centro con un modo y izquierda con 2 modos, ¿no? Otro que sería centro con 0 modo, izquierda con un modo y derecha con 2 modos, ¿no? Esos 3, ¿verdad? Pueden funcionar, uno entre raíz de 3, eso sería 3. Entonces esos piquitos están aquí de alguna manera presentes. Entonces se muestra
El asunto está en que el cálculo de la corriente es un cálculo de un sistema mixto, entonces tendría que usar métricas que todavía no lo hemos logrado todavía obtener, métricas más adecuadas, que sería el LQ de 3 por n. Entonces ya mi n no es las matrices de Pauli, sino que tienen que ser las matrices del grupo SU3, que son matrices más complejas, ¿no? Que son 9 de ellas, entonces es una optimización de 9 parámetros. Entonces mi W es una matriz de 9 por 9, pero hay ciertas condiciones en las que si esa matriz no es linealmente independiente, el indicador no funciona, y hemos tenido algunos problemas en determinar eso, pero yo creo que ya casi llegamos a la solución. ¿Ok? Y el último, que es las fases de Berry, que es un aspecto muy interesante. Entonces, imagínense que tengo mis funciones de onda como función de un parámetro lambda, ¿no? Y ese parámetro, esa función, yo me muevo en ese espacio paramétrico lambda y me voy en una trayectoria cerrada y llego a al nuevo valor después de haberle dado la vuelta. Y me pregunto si la función de onda acumula o no una fase, ¿sí? Bueno, entonces la idea de fases geométricas en la función de onda es que en una órbita determinada por los conjunto de parámetros, puede acumular una fase. Ese concepto, de alguna manera, está intrínsecamente relacionado con la cuántica, pero clásicamente también tenemos una analogía. Imagínense, por ejemplo, en la esfera, ¿no? En donde tenemos ahí un vectorcito que está apuntando, ¿verdad? Y yo quiero darle la vuelta a una trayectoria cerrada. Entonces, si ese vectorcito lo mantengo y lo sigo manteniendo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando llego otra vez al nuevo punto, pues ya no está en la misma dirección, hubo un cambio en la fase del vectorcito. Pues es una fase geométrica acumulada, ¿verdad? Por ser la superficie de la esfera. Sin embargo, en un sistema cuántico donde tienen energía que dependen de un parámetro lambda y tus funciones de onda que dependen de un parámetro lambda, uno puede moverse a través del espacio paramétrico ese y se puede acumular una fase. Y en general, la fase tiene que ver con esta cosa que se conoce como la fase de Berry, que es la proyección haz de cuenta, en un punto, si tiene una función, viéndola como una función de lambda, en cada punto calculan su gradiente y luego lo proyectan, ese gradiente, a lo largo de la dirección. Es como las proyecciones a lo largo de la función. Esto es una proyección a lo largo de la función y van sumando sobre todas ellas, ¿no? Y esto se le conoce como la fase de Berry. ¿Ok? ¿Qué sistemas tienen fases de Berry? Por ejemplo, un electrón en un campo magnético, en donde el campo magnético tiene una orientación arbitraria radial, o sea, TT phi, ¿no? Que tiene TT phi, n punto b, donde la n es un vector unitario cualquier dirección. O sea, piensa en una esfera que depende de TT phi. Uno puede moverse a lo largo de TT phi y acumula uno una fase topológica. ¿Ok? Hay otros sistemas que se llaman aislantes topológicos, que son sistemas que intrínsecamente tienen esas fases topológicas. Y al tener esas fases topológicas que tienen que ver con la simetría, produce que su comportamiento sea aislante, pero en ciertas regiones hay unos estados que se llaman estados de borde, ¿sí? Que le permiten transporte sobre la parte de borde y pues no son exactamente aislantes, y se le llaman aislantes topológicos porque son aislantes geométricos. Uno de los primeros modelos se llama el modelo del SSH, que se llama el solitones de poliacetileno, que son estas estructuras de carbono, ¿sí? Con hidrógeno, carbón, que se repiten periódicamente, ¿no? ¿Sí? Y entonces uno puede, de forma abstracta, ¿no? Poner este modelo y agarrar el modelo que se conoce. El modelo se llama SSH, pues el nombre de los autores, Such, Schaeffer y Heger, ¿no? Pero resulta que este modelo, cuando la estructura es finita, muestra unos estados de borde, estados donde los electrones tienden a estar en las orillas, aquí y acá, ¿sí? ¿Verdad? Y además, si yo agarro mi función de onda en el espacio que se llama K, porque es periódico el sistema, y me muevo a lo largo de una trayectoria cerrada de K, dependiendo de los parámetros del sistema, el sistema tiene fase o no la tiene, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a irnos al modelito, es ¿verdad? Aquí está el modelito, este es el átomo tipo A, que sería el carbono, y luego el otro que está ahí, el B. Y entonces lo que pasa es que el hopping, en el modelo anterior, es distinto porque uno tiene un solo enlace y otro tiene dos. Entonces, entre átomo A y B, esta es una celda unitaria. Este átomo B es una celda unitaria que se repite. Entonces, el hopping entre las celdas unitarias es B.
pero entre celdas vecinas es W, ¿ok? Entonces, mi sistema, tengo que repetir esto n veces, es un sistema donde tienen el intrínseco, que es 2, y el externo o extrínseco, que es el exterior, que es el número de celdas que se tiene. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Este es el hopping de estar en A al B, estando en la celda M. Este es el hopping de A a B, pero cambiando de celda, MM más 1. La amplitud de que eso se da es W y la amplitud de que esté en la misma celda es B. Se puede poner esto como un sistema de 2 por N. Aquí se está abajo, donde estas son las matrices de Pauli. ¿Ok? Si calculan la energía como función de B, aquí es lo que les decía, estos son los estados de borde, aquí. Para B menor que W, aquí es 0.5, la W es 0.5, aparecen estos estados de borde. Aquí hay fase topológica, es decir, si yo agarro en el espacio K las eigenfunciones y me muevo en K en una trayectoria cerrada, me va a dar una fase de pi, ¿ok? Sin embargo, acá fuera de esto, en esta región, no hay la fase cero, ¿ok? Eso es lo que de alguna manera se tiene que observar dentro de esto. Entonces, las fases se pueden calcular, etcétera, etcétera. Pero aquí voy a concentrar en el entrelazamiento. Vamos a calcular el número de Schmidt para el estado este que está más pegado al estado de borde. ¿Sí? Entonces tengo el número de Schmidt como función de la B. Sabemos que en punto 5 se da la transición. Y fíjense aquí, lo que observamos es que me voy moviendo y el Schmidt es 1, 1, 1, 1. Llego a la transición y ¡pum! Brinca 2 y luego se baja. Es decir, aquí en este santo necesito fuerzas crear entrelazamiento, ¿no? Para que se dé la transición. Ahora, si ustedes agarran y hacen una gráfica del número de Schmidt como función de B y W, ¿sí? Se muestra, pues que está aquí la línea B igual a W, pero sin embargo este brinquito se ensancha, ¿no? A medida que B y W son más grandes, este se ensancha. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a un estado, es 20 para arriba, ¿no? Y le calculamos el número de Schmidt, ¿sí? No se da la transición en el punto 5, donde está la fase, ¿sí? Sino está aquí, sino se da un poquito antes, pero sí tiene un máximo, pero su anchura aumentó. Es decir, esto crece a medida que nos suba a los estados superiores, ¿ok? Y ese es el entrelazamiento de cada uno de los eigenestados. Ahora, si yo agarro un sistema donde además pues, se permite el hopping de aquí a aquí, ese se llama de vecinos, esta se llama Z, el parámetro, de aquí a acá existen muchas más fases y eso lo hace bastante atractivo desde el punto de vista de esto. Agarremos el mismo, el estado 1 de ese sistema, no le voy a poner el estado, esto lo que quiero mostrar aquí es la parte de entrelazamiento, ¿verdad? Entonces, si le pongo B.3, W igual a 0.5 y muevo el hopping, yo puedo lograr, tiene tres fases, 0, 1 y -1. Entonces, yo me puedo mover desde 1 a -1, ¿ok? Sin pasar por 0. Ese es el punto que está aquí. Entonces, lo que observamos es que si estoy en esta región para después de cierto valor de Z, el entrelazamiento siempre sigue siendo máximo, luego tiene que caer y se crea un entrelazamiento máximo otra vez. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacer es que si el entrelazamiento es diferente o no, porque a final de cuentas tienes el mismo número 2 aquí y 2 acá, pero son fases diferentes. Y lo que hacemos es, me agarro un valor de aquí, que sea 2, y un valor de aquí que también sea 2, y calculo la probabilidad de estar en A y la probabilidad de estar en la amplitud de probabilidad, porque sea positivo o negativo, ¿no? Y lo grafico, y aquí también, ¿sí? ¿Y qué observamos? Que más o menos producen el mismo tipo de estructuras, ¿no? O sea, lo interesante, si se fijan, es de que lo que se observa es que esta estructura produce la máxima de localización global de A y B, pero produce batimientos de A, ¿no? De A y B, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, imagínense que este fuera el rabí, es lo que les decía la vez pasada. Si fuera el rabí, ¿verdad? Y N fuera el número de fotones, A sería estar en el estado base y B estar en el estado excitado. Entonces, la probabilidad es, en términos de distribución de fotones, veríamos, ¿no? Batimientos en fotones, ¿no? O sea, como regioncitas de fotones, ¿no? Porque hay un Bunchen aquí alrededor de 100, ¿no? ¿Sí? Va a tener mucha más probabilidad de, ¿no? Que el otro y veríamos una estructura de este tipo, ¿no? ¿Ok? Es decir, si ustedes miden el estado, por ejemplo, si hiciéramos una medición
del estado base, del rojo, ¿verdad? Pues colapsaría el rojo, y entonces los fotones tendrían que colapsar a la estructura de rojo, entonces mi distribución de fotones estarían aquí entre 50 y no sé qué, en la parte roja, ¿no? Sin embargo, cuando hacen el caso, por ejemplo, donde pueden ir de 0 a 1 y -1, ¿verdad? Aquí a fuerzas, cuando va de 0, brinca, ¿no? Se va, etcétera. Entonces ahí hay otro tipo de comportamientos, ¿verdad? Y finalmente, imagínense que agarro yo este sistema y lo pongo en equilibrio térmico, usando el ensemble canónico, se hace la optimización de Fischer igual, ¿no? Que es esta que está aquí, se calcula el mínimo, entonces ustedes pueden ver la información de Fischer como función de la temperatura, está optimizada para distintos valores del parámetro, entonces podemos decir que a esta temperatura tiene 0.5 discordia y cambia con la B, ¿no? Todo ese tipo de cosas se pueden observar aquí, o pueden verla como función de Z, de los hopping, etcétera, ¿no? Entonces estamos de alguna manera teniendo una información de la propiedad del sistema mixto térmico, ¿verdad? En términos de la no clasicidad. Y yo lo que les podría decir, a lo mejor aquí en esta región, a esta temperatura, sí viene de entrelazamiento, pero a temperaturas más grandes, cuando todavía no, fíjese, todavía no se va a cero, esto ya no es entrelazamiento, sino es discordia, porque ya no es producto de una superposición no separable de estados compuestos, ¿no? De este sistema, ¿ok? Entonces, el entrelazamiento de aquí es del tipo phi de A por una, no, phi de A, donde phi de A es una distribución de n's, y phi de B también es una distribución de n's, que es la probabilidad de estar en el sitio A, en el sitio B, ¿ok? Ese es el grado, es el entrelazamiento. Y no es tan discreto, ya no es de tipo 0, 0 más 1, 1, como el caso de Bell, ¿no? Sin embargo, si ustedes agarraran estas, por ejemplo, estos de aquí, estos sí son tipo Bell, sí son 0 más 1, 0 menos 1, y estos estados generalmente se acumulan acá, son estos dos, ¿no? Son los que están en esta zona, son los que se llaman estados de, por ejemplo, uno que esté aquí. Si ustedes, por ejemplo, ponen B igual a 0, ¿verdad? La solución es un dímero que es tipo Bell, M más 1A más MB, que sería como 0, 1, 1, 0, ¿no? Entendiendo A y B como si fuera 0 y 1, y M como 0 y M más 1 como 1. Sin embargo, los demás son de distinta naturaleza. Entonces, aquí muestra la potencia que se tiene, ¿no? En términos de calcular esta discordia tipo Fischer, en el sentido de que me permite ver efectos de temperatura. También se calculan propiedades como entropías, calores específicos, acumulaciones, eh, valores promedios de energía, entropías térmicas, y pues se hace un análisis ya más completo del sistema en términos de eso, y se establece relación entre la Fischer y quizás el calor específico, por ejemplo, ¿no? Porque el calor específico es el que está relacionado con la fluctuación de la energía. Y bueno, yo creo que con eso termino.